Bueno, pues siguiendo con esta lógica de abordar temáticas históricas como parte de nuestros diálogos, en este caso vamos a dar inicio a algunos referentes de historia de México, particularmente pues al periodo prehispánico. Quizá aquí relevante primero ver un poco el origen del hombre americano para poder abordar ya después a las primeras civilizaciones. Sería pues de relevancia evidentemente ver cómo es que el ser humano llega al continente americano, ¿no? Para poder entender después el florecimiento, el surgimiento de ciertos seres humanos ya con grados de civilización importantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferentes evidencias e hipótesis acerca del origen del hombre americano que pudiéramos ubicar o que tú tienes como referencia previa, digamos? Ok, o sea, ¿cómo llegaron Ajá, cómo habrán llegado los humanos pues acá al continente, ¿no? De alguna manera tuvieron que haber llegado. Sabemos que la principal pues fue por el estrecho de Bering, ¿no? Como que sí sabemos que vinieron de Asia, los flujos más importantes documentados, sabemos que fue por el estrecho de Bering, pero digamos por lo que hoy es, digamos, entre Alaska y Siberia ahora, ¿no? Alaska, que es parte de Estados Unidos en este momento de la historia, y Siberia, que es parte de Rusia también en este momento. En cierto momento se piensa que pudo haber estado congelado en ciertos periodos y haber habido flujo pues de grupos humanos que atravesaron de Asia hacia América, ¿no? Por el norte. Pero hay otros, ¿no? Hay otras evidencias también, hay otras Pues posibles. Ah. puede ser, creo que lo que conocemos y nos han inculcado desde pequeños, ¿no? Que fue Cristóbal Colón quien llegó ¿sí? A, a nuestra tierra, como podemos, bueno, Cristóbal Colón fue un italiano, me parece, y que llegó y pues empezó a ver, ¿no? O sea, empezó a ver nuestra cultura, llegó con las ¿Carabelas? las tres carabelas, ajá. Y pues empezaron a ver, ¿no? Que había pues que había otra cultura ¿sí? Sí, bueno, es interesante lo que comentas, o sea, pero eso ya nos hace referencia a un momento como de lo que llamaron en cierta etapa descubrimiento, que ahora habrá que tener cuidado con esos términos, ¿no? ¿No? Que se supone que Colón en cierto momento se habla que descubrió, ¿no? Descubrió América, ¿no? Cosa que sabemos que pues no necesariamente fue así, no descubrió América, que había seres humanos ya, e incluso no fue el primer europeo que llegó a América, ¿no? Interesante en esto, se supone que los primeros europeos que llegan a América posiblemente fueron los vikingos, Ok. muchos siglos antes o quizás hasta milenios antes que Colón. Ahora ya hay evidencia sobre eso. Obviamente me refiero antes de los que primero la poblaron, ¿no? Porque ahorita de lo que hablamos es de que los que primero la poblaron, pues eran hombres asiáticos y posiblemente después llegaron hombres pues también de lo que son las islas del Pacífico. Incluso se habla de la posibilidad de que hayan llegado gente también de África, de alguna manera, ¿no? Por de las pirámides, por ciertos rasgos en ciertas figurillas que se han encontrado, ¿no? Es decir, como que no fue tan... Sí hubo ya ciertos elementos de diferentes partes del planeta en América, aunque sí lo predominante evidentemente fue pues la llegada del hombre a través del estrecho de Bering. Eso así como que si fueron oleadas sucesivas de alguna manera, ¿no? Como que sí sería como la parte fundamental, pero no la única propiamente, ¿no? Ahora, lo que tú comentabas se nos vuelve relevante porque eso ya es cuando durante muchos milenios aquí el hombre se desarrolla y pues los pueblos crean o las comunidades crean civilizaciones importantes y también pasa en otros puntos del planeta, ¿no? Como en África, como en Asia, como en Europa.
la cultura egipcia en África, ¿no? La cultura mesopotámica, la cultura china, la cultura hindú en Asia, y pues obviamente los griegos y los romanos en Europa, ¿no? Pero aquí estaban otras culturas, ¿no? ¿Te recuerdas cuáles? Este, ¿Qué culturas importantes, si tú recuerdas, que desarrollaron en Mesoamérica, digamos, culturas importantes. Este, a ver, no recuerdo, pero déjeme acuerdo. por ejemplo, alguna primera que es la cultura que se conoce como cultura madre, digamos, como cultura originaria, ¿no? De Mesoamérica, ¿no? De Mesoamérica. Ah, o sea, ¿qué culturas? Culturas o pueblos o... Ah, ya, los aztecas, mayas, olmecas. Exacto, ¿no? Sí. Ah, ok, sí. Cuando los españoles llegan acá, o sea, se encuentran a los aztecas pues floreciendo como un imperio, ¿no? El imperio mexica. Entonces, creo que es importante recalcar que muchas veces nos vamos con la idea, ¿no? De que los primeros que colonizaron América fue Cristóbal Colón, ¿no? Y sus secuaces. Pero no fue así, o sea, usted está diciendo que desde antes realmente los que nos colonizaron fueron los que llegaron a América fueron los asiáticos, ¿no? Y eso es muy, pues yo ahorita me acabo de enterar y es muy... ¿Qué nos puedes decir de eso? O sea, quiero saber más. Sí, exacto. O sea, el origen asiático del hombre americano pues siempre ya ha sido muy bien documentado. O sea, incluso hay cosas interesantes. Por ejemplo, si uno escucha hablar a ciertas lenguas indígenas prehispánicas y escuchas hablar, por ejemplo, la lengua coreana, pues vas a encontrar ciertos timbres, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Los rasgos también, ¿no? O sea, pero bueno, más allá de eso, ahorita algo me hizo a mí como cierta inquietud, se me hizo interesante lo que dijiste, esta parte de Colón y sus secuaces, ¿no? Ahí lleva una carga interesante, porque siempre nos han hecho creer que los españoles fueron como la parte mala que vino a conquistar la parte buena, y esa es la visión de la historia que siempre ha predominado, y lo hemos comentado en otras grabaciones, que como que siempre hay como que una parte mala, los malos, y una parte buena, ¿no? Y bueno, no sé, no la descalifico, pero porque es una forma de entender la historia. Obviamente los que son agredidos, los que son, pues van a ver a la otra parte como una parte que sí se las está afectando evidentemente, ¿no? Pero sin embargo no sé hasta dónde cabe hablar de una parte mala o de una parte buena en ese devenir histórico. Lo que sí es real es que los españoles pues llegaron y sometieron a las culturas aquí existentes, pero no solamente lo hicieron solos, ya lo hemos también platicado, sino que lo hicieron con la participación de otros pueblos indígenas incluso, que se les aliaron. Creo que lo hemos comentado ya, que los mismos tlaxcaltecas, los mismos cholultecas, o sea, indígenas de Tlaxcala, de Puebla, se unen a los españoles para derrotar al imperio mexica. ¿Por qué? Porque eran enemigos. Finalmente los tlaxcaltecas, los cholultecas también tenían pues diferencias importantes. Se les obligaba a pagar tributos, se les obligaba... Normal también, no solamente pasa aquí, los aztecas eran un imperio dominante importante y pues en su momento ellos vieron como una oportunidad la llegada de los españoles para poder liberarse de ese yugo de mexica, aunque evidentemente después el yugo europeo cayó sobre todo el continente, no solamente sobre las culturas mesoamericanas, sino pasó también en el norte de América, en Sudamérica, ¿no? Europa se apropia del continente y obviamente se produce grandes transformaciones y grandes impactos en la vida de los pueblos indígenas. Algunos prácticamente son exterminados, otros son profundamente diezmados, pero ninguno, pues obviamente para ninguno pasó desapercibido ese impacto que tuvo la presencia, o que ha tenido la presencia de los europeos en el continente americano. Claro, sí, tienes razón. Nos enseñan a nosotros que casi
que los invasores, ¿no? Son los malos, pero no realmente no, o sea, tendríamos que profundizar para ver todo el contexto de la historia y pues para saber bien, o sea, tampoco nosotros como en la antigüedad éramos así como unos angelitos o unos santos, ¿no? O sea, también tendrían, pues tenían una cultura pues rígida, una cultura pues que uno se preguntaba muchas cosas, ¿no? O sea, una cultura pues rígida, incluso a veces se podría decir extremista. Por lo menos rara para nosotros, ¿no? Rara. Por eso cuando tú dices nosotros también teníamos, yo creo que nosotros no somos indígenas. Nosotros no somos españoles, ¿o sí? No. O sea, nosotros no somos indígenas, no somos prehispánicos, eso quedó hace 5 siglos. Sí. No somos españoles porque tampoco nacimos en la península ibérica. O sea, finalmente el pueblo mexicano, la nación mexicana, pues es una síntesis de referentes culturales, Claro. de varios, pero dos fundamentales. O sea, sí el referente indígena, el referente de las civilizaciones mesoamericanas, pero también, sin duda alguna, el referente de las civilizaciones europeas y particularmente la civilización española en este caso, ¿no? Claro, sí, tienes razón. O sea, aquí hablamos español, Sí. predominantemente. El pueblo mexicano tiene una religión predominantemente europea también. Bueno, no sé si europea como tal, pero traída por los europeos, ¿no? Eso habría que profundizarlo más en otro tema. Alimentos, ¿no? O sea, alimentos traídos de Europa, muchísimas cosas que se fueron adaptando e incluso que creemos que son mexicanas y no, son europeas. Incluso yo creo que eso es parte de lo que ha dado mayor riqueza y diversidad a este país, ¿no? O sea, cuando decíamos que los japoneses incorporaron cosas de los americanos para hacerse una potencia mundial en otro tipo de temáticas, también aquí podemos decir que los pueblos indígenas, o sea, lo que hoy es México incorporó elementos de pueblos indígenas y también elementos europeos, y lo que ahora conocemos, por ejemplo, como la cocina mexicana o como la riqueza, no sé, en términos de alimentación mexicana, tiene que ver precisamente con esa diversidad. Se considera que la cocina mexicana es una de las más ricas del mundo, Sí. a la par que la cocina hindú, tal vez, que la cocina china, que otros pueblos también importantes, no solamente esos, pero la cocina mexicana está considerada como entre las más ricas y diversas del mundo. ¿Pero por qué? Porque ha tenido ese tipo de referentes, ¿no? O sea, como tú dices, se combinó lo prehispánico con lo europeo, ¿no? Sí. A ver, dime un ejemplo de un guisado que combine esos dos elementos, a ver, porque sí, es interesante, ¿no? Pues de hecho antes me parece que, no sé si la sal, o sea, creo que la sal no viene de México, o sea, creo que los españoles, bueno, de Europa trajeron la sal. O no sé si también el azúcar, pero la sal sí, creo que sí, la sal no era de nosotros específicamente. Pensemos, a ver, en un guisado de los más que tú conozcas, así más mexicanos. A ver, dime También dicen que los taquitos del pastor no son mexicanos, no son de origen mexicano, son de otro origen. Ah, bueno, sí, ese tipo de preparado como tacos árabes también le llaman, ¿no? Así como que un poco de... O a ver qué otro, el pozole, no sé. Pues es muy buen ejemplo el pozole. Porque el taco del pastor es más reciente, ¿no? Como tal. Pero el taco, finalmente, el taco con carne, pues ahí está el ejemplo. El maíz y el puerco a la res. El maíz es prehispánico, es 100% mexicano. Sí. Y aparte es el cultivo mayor que hay en el planeta. O sea, es el vegetal más cultivado en el planeta, el maíz. Lo que más se produce en el mundo, en términos vegetales, así, producto de la actividad humana, es maíz, ¿no? El maíz, claro. Y pero ¿con qué se combina para hacer un taco que le guste a la gente? Pues con carne. ¿Y qué carne? Fundamentalmente carne roja. Cerdo, res, ¿no? Ahí tenemos una clara muestra de algo que es una síntesis de lo prehispánico, ¿no? Con lo europeo, ¿no? O con lo traído por los europeos. El pozole que decías. El pozole. O sea, el pozole tiene lo mismo. Es maíz con carne de puerco, ¿no? Maíz con carne de puerco, sí. Maíz.
Sí, principalmente maíz, carne de puerco. El tradicional ya lo puedes hacer después de, hay vegetariano, pero cosas, bueno, como que eso ya es otro asunto, ¿no? Pero el pozole original, el que más le gusta a la cultura popular, es carne de puerco con grano, ¿no? Con grano de maíz, pues, ¿no? Con grano de la carne de puerco, ¿no? Porque también la carne de puerco puede venir con ciertos problemas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Ahora que está tan de moda este tipo de cuestiones. de- Ay, la carne de puerco también puede venir cuando no se tiene control sanitario, ¿no? Pero bueno, entonces, finalmente para ir como un poquito dándole, redondeando un poco esta breve introducción a estas temáticas, sí podemos decir que lo, que no somos, nosotros no somos indígenas, no. tampoco somos españoles. Si hablamos de una cultura mexicana, de un ser, de una identidad mexicana, es una síntesis. Eso ya lo han tratado incluso pues, intelectuales importantes de la talla de Octavio Paz u otros intelectuales que hablan precisamente de sincretismo, ¿no? Ya es una discusión antigua, pero que sin embargo sigue vigente, ¿no? Sí, Porque hay claro. gente que en la escuela sigue pensando que, no, pues que nosotros somos indígenas, o cierta gente como, no, pues, no porque a ver qué lengua indígena hablas para empezar, a ver, tu religión indígena no la sigues manteniendo. Hay gente que sí habla lengua indígena, pero ya su religión Es ya, diferente. ya es más como una síntesis, ¿no? A uno los indígenas ya tienen, es una combinación ya, ¿no? Claro. Pues sí, somos una mezcolanza, entonces. Sí, es cierto, o sea, no somos completamente indígenas, ni completamente españoles, ni somos una mezcolanza. Eso es parte de nuestra riqueza, de nuestra fortaleza y de nuestra debilidad, de nuestras Claro. limitaciones también. Como todo, ¿no? Todo tiene ventajas y desventajas. Es parte de nuestras debilidades y fortalezas, esa diversidad, ese sincretismo, esa combinación que, pues, principalmente indígena y español, pero también con algunos elementos en menor grado, claro está, de, pues, cultura africana, de cultura, pues, asiática como tal, moderna, ¿no? Pero lo fundamental sí es la nación mexicana como tal, sí, las dos vertientes fundamentales son, y por ahí podemos partir para cualquier discusión posterior, es el elemento indígena y el elemento hispánico, ¿no? Eso es lo que conforma en principio la base de la nacionalidad mexicana. Claro, sí, claro. Bueno, pues te agradezco mucho Aprendí por hoy. mucho hoy y me quedaron claros muchos conceptos que estaban mal. Muchas gracias. No, al contrario.